Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de tercero secundario. El tema que vamos a ver es áreas de regiones cuadrangulares. Ahora, en las áreas de regiones cuadrangulares vamos a ver todas las áreas o las fórmulas para hallar el área de un cuadrilátero. Tenemos el paralelogramo. El área de la región limitada por un paralelogramo es igual al producto de la longitud de un lado y su altura relativa. En este caso, tenemos un paralelogramo ABCD, donde observo que AD viene a ser la longitud de un lado. Yo, al trazar una altura relativa a ese lado, esta altura va a ser el valor con que voy a multiplicar la longitud del lado del paralelogramo. O en otras palabras, simplemente digo, para hallar el área de un paralelogramo, base por altura. Entonces, para hallar el área de un paralelogramo, simplemente voy a multiplicar la base por su respectiva altura. La altura puede estar dentro del gráfico o la altura puede estar también fuera del gráfico. Entonces, tener presente cuando se obtiene el valor de la altura. Entonces, para un paralelogramo siempre hay que tener presente la base y su respectiva altura. Tenemos el rectángulo. El área de una región limitada por un rectángulo es igual al producto de sus dimensiones. Tengo mi rectángulo ABCD, donde tengo la longitud mayor que vale A y la longitud menor que vale B. O también puedo decir base por altura. Entonces el área de un rectángulo va a ser igual a la multiplicación de esas dimensiones, o sea, base por altura. Entonces con esta fórmula yo puedo hallar el área de un rectángulo. Vamos a ver el cuadrado. El área de un cuadrado es igual al cuadrado de la longitud de su lado. Entonces, si yo tengo un cuadrado, recuerda que el cuadrado, la medida de sus lados son iguales. Para yo hallar el área de un cuadrado, en este caso ABCD, se usa la siguiente fórmula. El área del cuadrado va a ser igual a la longitud, recuerda que la longitud de un cuadrado son iguales. La longitud L elevado al cuadrado. Entonces, con esa fórmula yo puedo hallar el área de un cuadrado. Y si a mí me dan de dato la diagonal de dicho cuadrado, yo puedo hallar también el área de ese cuadrado. Entonces el área del cuadrado en función de la diagonal sería diagonal elevado al cuadrado, todo esto sobre 2. Entonces podemos hallar el área de un cuadrado sabiendo la medida de uno de sus lados o simplemente sabiendo la medida de su diagonal. Tenemos el rombo. El área de una región limitada por un rombo es igual al semiproducto de las longitudes de sus diagonales. Entonces yo tengo un rombo MNOP. Tener presente que el rombo, la medida de sus lados son iguales. A diferencia del cuadrado, que también tiene la medida de sus lados iguales, pero el cuadrado, sus ángulos internos valen 90 grados. En el caso del rombo no valen 90 grados, son cualquier ángulo. Ahora, cuando yo tengo un rombo y para hallar el área de ese rombo, simplemente tengo que saber la medida de sus diagonales. En este caso, MO viene a ser la medida diagonal representada por D minúsculo. NP viene a ser la medida de la diagonal representada por D mayúsculo. Para hallar el área de ese rombo, simplemente multiplico las diagonales. Diagonal mayor por diagonal menor. Todo esto dividido entre 2. Entonces, con esta fórmula yo puedo hallar el área de un rombo. Vamos a ver el trapecio. El área de una región limitada por un trapecio es igual a la semisuma de las longitudes de sus bases por la longitud de su altura. Tener presente que en un trapecio las bases, en este caso BC y AD, deben ser paralelas. A BC se le llama base menor y a AD se le llama base mayor. Tenemos también la medida de su altura. Desde el vértice B, que corresponde a la base menor, se traza una línea perpendicular a la base mayor. Esa medida se le llama altura. La fórmula para hallar el área de un trapecio viene a ser la siguiente. La suma de las bases A más B dividido entre 2. Y todo eso multiplicado por la medida de la altura. Entonces con esta fórmula yo puedo hallar el área de un trapecio. Vamos a ver el área de una región cuadrangular en su forma trigonométrica. Yo tengo un triángulo, un cuadrilátero convexo, donde se ha trazado sus diagonales. Es un punto de intersección que me forma un ángulo alfa. Yo puedo hallar el área de ese cuadrilátero a partir del ángulo alfa. Entonces, el área de ese cuadrilátero va a ser igual a los valores o a las medidas de sus diagonales, en este caso la medida de AC por la medida de BD. Entonces yo tengo que saber la medida de las diagonales. Entonces el área de este cuadrilátero va a ser igual a AC por BD, todo esto sobre 2, o sea la multiplicación de la medida de las diagonales. Todo esto sobre 2
y eso le multiplico el seno del ángulo alfa, que está formado por la intersección de las diagonales. Entonces, con esta fórmula yo puedo hallar el área de un cuadrilátero conociendo la medida de sus diagonales y su respectivo ángulo. También tenemos para cuadrilátero no convexo. Tenemos nuestro cuadrilátero ABCD, que viene a ser un cuadrilátero no convexo. También vamos a usar la fórmula trigonométrica. Tenemos que AC viene a ser una diagonal para el cuadrilátero no convexo y que BD también viene a ser la diagonal para el cuadrilátero no convexo. Lo que voy a hacer aquí es prolongar la diagonal BD hasta chocar en un punto que pertenece a la diagonal AC, la cual me forma un ángulo alfa. Para yo hallar el área de este cuadrilátero no convexo se usa la siguiente fórmula: la multiplicación de las diagonales AC por BD. Tener presente que es esta medida de la diagonal, BD por AC. Todo esto sobre 2. Y esto le multiplico el seno del ángulo alfa. Entonces, con esta fórmula puedo hallar el área de un cuadrilátero no convexo, conociendo las medidas de sus diagonales y el ángulo formado por ellas. Entonces, vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar, su respectiva tarea, 6 ejercicios que tiene que desarrollar en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: en el gráfico, calcular el área del cuadrado. En este caso me dan un cuadrado y me piden hallar el área de ese cuadrado, cuyo apotema viene a ser raíz cuadrada. Entonces vamos a desarrollar. Vamos a llamar nuestro cuadrado A, B, C y D. Me dicen que esta medida viene a ser el apotema del cuadrado. Para que sea apotema, parte del centro del cuadrado y a su vez llega a su lado en forma perpendicular, dividiendo al lado del cuadrado en dos partes iguales. Esa es la idea del apotema. Ahora, este centro del punto donde parte el apotema está formado de la unión o del punto de intersección de las diagonales. Entonces yo trazo la diagonal más o menos de esta forma, y aquí también trazo su respectiva diagonal. Chocarían en este punto que le voy a llamar 1. Entonces este es el centro de mi cuadrado. Característica cuando yo trazo diagonales en un cuadrado: que este punto O, que es la intersección de las diagonales, es punto medio de cada una de las diagonales. Entonces quiere decir que esta medida va a ser igual a la de aquí, y a su vez va a ser igual a esta medida y también va a ser igual. En otras palabras, el punto O es el punto medio de las respectivas diagonales. Ahora, también tenemos que tener presente que para un cuadrado, si yo trazo diagonal, ese diagonal divide el ángulo recto. Recuerda que acá es ángulo de 90 grados. Divide ese ángulo en dos partes iguales, las cuales va a ser 45, 45. Ahora, si tú puedes observar, acá yo tengo un triángulo rectángulo. En este caso, a este punto le voy a llamar punto H. Entonces, tú observas acá que tengo un triángulo rectángulo, donde un ángulo es 45. Entonces yo puedo saber la medida del otro ángulo, 45. Entonces viene a ser un triángulo rectángulo de 45 grados. Como es triángulo rectángulo 45 grados, la medida de los catetos van a ser iguales. Entonces yo voy a decir que AH va a ser igual a OH. 7 raíz cuadrada de 2, esta medida va a ser igual a raíz cuadrada. Y ahora, como puedes percatarte, la medida de AH es igual a HD. Entonces, si esto es raíz cuadrada de 2, esta medida también es raíz cuadrada. Entonces yo puedo saber la medida del lado del cuadrado. Recuerda que para un cuadrado la medida de los lados son iguales. Entonces, yo observo que la medida de AD va a ser raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 2. Eso viene a ser 2 veces raíz cuadrada de 2. Entonces, esta medida de CD también va a ser 2 veces raíz cuadrada de 2. Entonces, de la misma forma, la medida BC también va a ser 2 raíz cuadrada de 2. Y esta medida también es 2 raíz cuadrada de 2. Entonces, ya sé la medida del lado del cuadrado. Entonces, con eso basta para poder hallar el área del cuadrado. Entonces, yo digo acá, hallamos el área. Entonces, hallando el área del cuadrado tenemos, para hallar el área
de un cuadrado, en este caso ABCD, basta saber la medida del lado de dicho cuadrado. En este caso la medida del lado vale 2 raíz cuadrada. Todo eso elevado al cuadrado. Tener presente aquí que AB va a ser igual a ABC y eso a su vez va a ser igual a CD. También va a ser igual a AD. Y eso es igual a 2 raíz cuadrada de 2. Entonces, como el lado del cuadrado es 2 raíz cuadrada de 2, lo elevamos al cuadrado y con eso obtenemos el área del cuadrado. Entonces yo tendría que el área del cuadrado ABCD va a ser igual a 2 raíz cuadrada de 2 al cuadrado, sería 2 al cuadrado 4 por raíz cuadrada de 2 al cuadrado, eso viene a ser 2. Entonces el área del cuadrado ABCD va a ser igual a 4 por 2, 8 unidades cuadráticas. Entonces a mí me pedían hallar el área del cuadrado ABCD va a ser igual a 8 unidades cuadráticas. Entonces esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcular el área de la región trapezial. Entonces me pide hallar el área del trapecio ABCD. Donde el perímetro, me dicen que el perímetro vale 44 metros. Me dicen que BC y AD son paralelos. Entonces vamos a desarrollar. Yo observo que el trapecio ABCD es un trapecio isósceles, porque tiene los lados no paralelos o los lados laterales tienen la misma medida. Entonces, como tienen la misma medida, le voy a colocar aquí el valor de A y aquí también le coloco el valor de A. Como a mí me dan de dato el perímetro, lo que voy a hacer es sumar la medida de todos los lados. Entonces, del perímetro, yo voy a decir que si yo sumo la medida de los lados, tendría que A más A sería 2A, más 4 más 14, tener presente que esto vale 4, y todo esto vale 14. Pero a mí me dan de dato que el perímetro vale 44, entonces esto es igual a 44. Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar y hallar el valor de A. Entonces yo tendría 2A más 4 más 14, eso es 18, y esto es igual a 44. 18 pasa a restar, tendría que 2A va a ser igual a 44 menos 18, eso es igual a 26. 2 pasa a dividir, tendría que el valor de A va a ser igual a 13. Entonces, ya tengo el valor de A. A es igual a 13. Entonces, esto es 13 y esto también va a ser 13. Como es un trapecio isósceles, sus ángulos internos, estos ángulos de aquí, van a tener también la misma medida. Ahora, para yo hallar el área del trapecio, lo que necesito es la medida de las bases. Por ejemplo, yo tengo la medida de la base menor y de la base mayor. ¿Qué me faltaría hallar? Me faltaría hallar la medida de la altura. Entonces lo que voy a hacer es trazar del vértice C, voy a trazar una altura. Choca perpendicularmente. De la misma forma voy a trazar de B, el vértice B, una altura. Entonces, puedo observar a este punto le voy a llamar P y a este punto le voy a llamar Q. Y puedo observar entonces que he formado un rectángulo. En este caso, el rectángulo PBCQ. Entonces, yo voy a decir aquí que el rectángulo PBCQ, eso viene a ser un rectángulo. Entonces, como es un rectángulo, la medida de los lados opuestos son iguales. O sea, yo voy a decir que BC va a ser igual a PQ. Y eso a su vez va a ser igual al 4. Entonces, yo voy a observar aquí que si esto es 4, esta medida también va a ser 4. Ahora, como este es un trapecio isósceles, recuerda que la medida de los lados laterales son iguales, sus ángulos dentro del trapecio van a ser iguales. Y al trazar sus respectivas alturas han formado dos distancias. Tener presente que esas distancias para un trapecio isósceles van a ser iguales, o sea, van a tener la misma medida. Entonces lo que yo voy a hacer es aquí colocarle un cierto valor. Por ejemplo, a la altura A, a la medida AP le llamo B. Y
Y como es la misma distancia que QD, también le llamo B. Ahora, yo sé que el lado AD está formado por B más 4. Entonces sería 2 veces B más 4. Pero eso mide, por dato, 14. Entonces de esta ecuación voy a hallar el valor de B. 4 pasa a restar, tendría que 2B va a ser igual a 14 menos 4, 10. Entonces el valor de B va a ser 2 pasa a dividir, sería B igual a 5. Entonces ya tendría el valor de B. Entonces yo voy a decir que B es igual a 5 y acá también es 5. Tener presente que CQ le voy a llamar H. Ahora analicemos este triángulo de acá. Viene a ser un triángulo rectángulo. Entonces, como es un triángulo rectángulo, por teorema de Pitágoras puedo hallar la medida de la altura, porque necesito la altura para poder hallar el área de mi trapecio. Entonces, yo voy a decir aquí, del triángulo rectángulo CQD. Aplicamos teorema de Pitágoras. Entonces, aplicando teorema de Pitágoras tendría la hipotenusa, que vale 13, al cuadrado va a ser igual a uno de los catetos, que vale 5, al cuadrado, más la altura, que viene a ser un cateto, h al cuadrado. Entonces yo tendría acá 13 al cuadrado, 169, y esto va a ser igual a 25 más h al cuadrado. 169 y 25. 25 pasa a restar, sería 144 igual a h al cuadrado. Entonces de aquí yo puedo hallar el valor de h. 2 pasa como raíz cuadrada y sería el valor de h 2, porque raíz cuadrada de 144 es 2. Entonces, yo ya tengo la medida de la altura. La altura me dicen que es igual a 12. Entonces, como ya tengo la medida de las bases y su respectiva altura, puedo usar mi fórmula para hallar el área del trapecio. Entonces, hallamos el área del trapecio. El área del trapecio ABCD va a ser igual a la suma de las bases. Recuerda que la base era 4 y la base mayor era 14. La suma de las bases dividido entre 2 y todo eso multiplicado por la altura, que valía 12. Entonces, con eso vamos a hallar el área del trapecio. Entonces, ¿a qué va a ser igual a esto? Lo que yo puedo hacer aquí, que es simplificar el denominador 2. Mitad y mitad me queda 6. Entonces sumaría 4 más 14, 18 multiplicado por 6. Entonces el área del trapecio sería 18 por 6, es igual a 108. En este caso, metros cuadrados. Entonces el área del trapecio ABCD va a ser igual a 108 metros cuadrados. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, en el gráfico, calcular el área de la región romboidal. Entonces me dan un romboide, me piden hallar el área de ese romboide. Me dan de dato que QR, o sea, que QR vale 9. Me dicen que RS vale 4. Que MS vale 7. Entonces vamos a hallar el área de ese romboide. Observamos, tener presente que para un romboide, la medida de los lados opuestos siempre son iguales. Si esto es 9, esta medida va a ser 9. Pero como acá yo tengo 7, la medida aquí tiene que ser 2. Porque 2 más 7 es igual a 9. Entonces tener presente eso. También no te olvides que RS va a ser igual a PQ. Si esto vale 4, este lado también va a ser 4. Recuerda, los lados opuestos tienen la misma medida. Ahora, si tú puedes percatar aquí, tengo un triángulo rectángulo. Entonces vamos a trabajar con ese triángulo rectángulo. Entonces yo voy a decir aquí, del triángulo rectángulo PQM. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, por teorema de Pitágoras yo tengo que la hipotenusa, que vale 4 al cuadrado, va a ser igual a uno de los catetos, que vale 2 al cuadrado, más QM, le voy a llamar altura. Entonces sería H
al cuadrado. Tendría 4 al cuadrado 16 igual a 2 al cuadrado 4 más h al cuadrado. Entonces, ese 4 pasaría a restar. Entonces yo tendría aquí lo siguiente. Tendría h al cuadrado, y esto va a ser igual. 4 pasa a restarse, 16 menos 4, eso es igual a 2. 2 pasa como raíz cuadrada, tendría raíz cuadrada de 12. Reduciendo, este 2 es un 4 por 3, entonces sería raíz cuadrada de 4, 2, y raíz cuadrada de 3 se mantiene. Entonces me quedaría reduciendo, el raíz cuadrada de 12 se reduce a 2 raíz cuadrada de 3. Entonces yo voy a decir que la altura va a este romboide es igual a 2 raíz cuadrada de 3. Ahora, para yo hallar el área de un romboide, simplemente tengo que saber la base y su respectiva altura. Entonces yo voy a hacer la medida de la base, que vale 9. Entonces, vamos a hallar el área. Hallamos el área. Entonces, al hallar el área, usamos la fórmula. El área del romboide PQRS. PQRS. Eso va a ser igual a la base, que vale 9, multiplicado por su altura, que es 2 raíz cuadrada de 3. Entonces lo que simplemente hago es multiplicar 9 por 2, sería 18 raíz cuadrada de 3. En este caso, unidades cuadráticas. Entonces, como ya tengo la base y la altura, pude hallar el área de ese romboide. Entonces, el área del romboide va a ser 18 raíz cuadrada de 3 unidades cuadráticas. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcular el área de la región sombreada. Entonces me dan la figura y me piden hallar el área de esta región sombreada. Que observo que viene a ser, puede ser un rectángulo o un cuadrado, porque acá observo 90 grados. Sus ángulos internos son 90 grados. Acá también va a ser 90 grados. Entonces vamos a desarrollar eso. Lo que vamos a hacer aquí es colocarle nombre a este triángulo. Lo voy a nombrar triángulo A, B y C. Entonces tengo un triángulo rectángulo ABC. Observo que se atraviesa una altura, entonces a este punto le llamo H. Y a su vez ha formado dos triángulos rectángulos. Recuerda que acá es 90 grados, acá es triángulo rectángulo y acá también es un triángulo rectángulo. Ahora, a su vez para cada uno de estos triángulos rectángulos se atraviesa una altura. Para este triángulo ABH, donde voy a asumir que la base va a ser AB, se trazó una altura, que a este punto le llamo M. Y a su vez para el triángulo BHC, se traza una altura al lado BC. A este punto le llamo E. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es hallar el área de este rectángulo, cuya medida le vamos a colocar, por ejemplo, a esta medida le voy a llamar A. Y a la medida de aquí le voy a llamar B. Como es un rectángulo, los lados opuestos son iguales. Si esta medida vale B, esta de aquí también va a ser B. Si la medida MB vale A, la medida HN también va a ser A. Recuerda que para un rectángulo los lados opuestos son iguales. Entonces lo que vamos a hacer aquí es aplicar las fórmulas de las relaciones métricas para triángulo rectángulo. Entonces lo que voy a hacer acá es relaciones métricas para el triángulo o en el triángulo rectángulo. Entonces lo que vamos a usar es las relaciones métricas en el triángulo rectángulo. En este caso vamos a analizar el triángulo rectángulo AHB. Entonces yo digo acá, del triángulo rectángulo AHB. Observo que tengo su altura y que ha dividido a la base en dos partes iguales. Por fórmula yo sé que la medida de la altura, que viene a ser B, al cuadrado va a ser igual a la multiplicación de dichos valores, 4 por A. 4 por A. Ahora, vamos a trabajar ahora con el triángulo BHC. Entonces, vamos a trabajar del triángulo
BHC. Igual la misma idea, tengo el triángulo BHC donde tengo se ha trazado una altura y ha dividido a la base en dos partes igual. Vamos a asumir que BC es la base de dicho triángulo. Ha dividido la base en dos partes. Entonces, por fórmula de las relaciones métricas, sería que la altura que vale A al cuadrado va a ser igual al producto de dichos valores, 6 por B. Ahora, lo que vamos a hacer es juntar esas dos ecuaciones. Acá tengo ecuación 1, 1 y acá tengo la ecuación 2. Entonces, vamos a juntar las dos ecuaciones. De las ecuaciones 1 y 2. La ecuación 1 viene a ser B al cuadrado, que va a ser igual a 4 veces A. Y la ecuación 2 voy a colocar, en este caso, 6 veces B igual a al cuadrado. Ya no estoy colocando A al cuadrado igual a 6B, sino al revés. 6B es igual a al cuadrado. ¿Por qué hice eso? Porque con estas dos ecuaciones lo que voy a hacer es dividir. Entonces, a esas dos ecuaciones voy a dividir. Teniendo B al cuadrado sobre 6B. Y esto va a ser igual a 4A entre A al cuadrado. Ahora, observamos aquí, vemos que B al cuadrado y B se van a simplificar la B. Una B aquí y otra B aquí. De la misma forma, A y A al cuadrado. Eliminamos una A y aquí eliminamos una A. Entonces aquí me quedaría B sobre 6. Esto va a ser igual a 4 sobre A. Como hay igualdades de fracciones, lo que hacemos es multiplicamos en aspa. Sería A por B. Y esto va a ser igual a 6 por 4, que eso es igual a 24. Ahora, observa que la figura MPNH viene a ser un rectángulo. Como es un rectángulo, para hallar el área de un rectángulo simplemente multiplico las dos dimensiones. En este caso voy a asumir base por altura. En este caso es A por B. Entonces yo voy a decir que el rectángulo MBNH. Entonces yo voy a decir que MBNH. Entonces de ese rectángulo el área que le voy a llamar, en este caso el área del rectángulo le voy a llamar S. Entonces el área del rectángulo S va a ser igual, es igual a base por altura, o sea, A por B. Y eso me dice por dato, yo lo tengo aquí el valor de A por B, que ya lo he desarrollado, vale 24. Entonces sería A por B es igual a 24 unidades cuadráticas. Entonces, como a mí me pedían hallar el área de la parte sombreada, que viene a ser un rectángulo, entonces el área de ese rectángulo va a ser 24 unidades cuadráticas. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcula el área de la región rectangular ABCD. Entonces, me piden hallar el área de este rectángulo ABCD. Entonces, para hallar el área necesito saber la base y su respectiva altura. Yo observo aquí que acá hay un triángulo rectángulo donde acá hay un ángulo de 37 grados. Si este es 37 para un triángulo rectángulo, este ángulo va a ser el complemento de 37, o sea, 53 grados. Entonces, este triángulo de aquí viene a ser un triángulo de ángulo notable, donde sé la relación de lados. Para un triángulo de 37 y 53, la relación de lados viene a ser la hipotenusa, vale 5K, el cateto opuesto a 53 vale 4K, y el cateto opuesto a 37 vale 3K. Entonces, ¿yo qué puedo observar aquí? Entonces yo digo aquí, del triángulo rectángulo ECD, observo que la medida de la hipotenusa EC vale 10, pero también vale 5K. Entonces de esa igualdad voy a hallar el valor de K. 5 pasa a dividir y yo tendría que el valor de K va a ser igual a 10 entre 5, eso es igual a 2. Entonces yo ya tengo la medida del valor de K.
Entonces, como yo tengo la medida del valor de K, yo puedo saber las medidas de CD y la medida de ED. CD es 3K. Y esto reemplazando el valor de K sería 3 por 2 y esto va a ser igual a 6. Entonces CD va a ser igual a 6. Entonces esto es igual a 6. De la misma forma, ED, yo sé que vale 4K. Entonces eso sería un 4 multiplicado por 2, que viene a ser 8. Entonces yo voy a decir que la medida ED vale 8. Ahora, si tú puedes observar en el lado AD del rectángulo, el punto E es punto medio. Observa que AE él tiene la misma medida que ED, porque el punto E es punto medio. Entonces acá vamos a notificar eso. El punto E, punto medio de AD, del lado o el segmento AD. Entonces, como E es punto medio del lado AD, si esto vale 8, esta medida también va a valer 8. Entonces acá va a ser 8. Entonces yo voy a hacer la medida del lado AD. AD va a valer 8 más 8, 16. Que va a ser la misma medida que BC. Entonces esto viene a ser 16. Entonces yo digo aquí del rectángulo ABCD. Entonces, ¿qué podemos decir del rectángulo? Entonces del rectángulo ABCD, o sea de este rectángulo, yo voy a decir que AD vale 16. Y también que CD vale 6. Entonces, como ya tengo la medida de la base y su respectiva altura, voy a hallar el área del rectángulo. Entonces, hallamos el área. A esa área le voy a llamar S. Entonces, yo voy a decir que el área del rectángulo ABCD va a ser igual a la base por altura. La base vale 16 y la altura vale 6. Entonces, multiplicando 16 por 6, eso es igual a 96. En este caso, 96 unidades cuadráticas. Entonces, el área de mi rectángulo va a ser igual a 96 unidades cuadráticas. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, calcular el área de la región sombreada. En este caso me pide ya el área de todo el trapecio, donde las bases vienen a ser B, BC y AD, cuyas medidas, observo que BC vale 4, la base menor, y la base mayor, que viene a ser AD, vale 10. Entonces, lo que voy a hacer, me piden hallar es el área de ese trapecio. Para hallar el área, observo que ya tengo la medida de la base, me faltaría saber su respectiva altura. Ahora, cuando yo tengo un trapecio y tengo sus respectivos ángulos, lo que voy a hacer es trabajar con paralelogramos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es trazar una línea paralela al lado CD. Entonces, yo trazo una línea paralela y a este punto le llamo E. Entonces, yo voy a decir que el cuadrilátero BCDM viene a ser un paralelogramo. Entonces, ¿es un paralelogramo o un romboide? Característica de los paralelogramos, que los lados opuestos tienen la misma medida. Entonces, CD, su lado opuesto viene a ser BM. Entonces, esos tienen la misma medida. Observo que BC vale 4, entonces MD va a valer también 4. Ahora, si esto vale 4, yo sé que la base mayor vale 10. Si esto es 4, la medida de AM va a ser 6. 6 más 4, 10. Ahora, observemos algo. Yo observo que acá es un ángulo de 30 grados. Para un paralelogramo, recuerda que esta figura es paralelogramo, los ángulos opuestos son iguales. Si esto es 30, este ángulo va a ser 30 grados. Ahora, yo necesito saber la medida de este ángulo. Como yo sé que BC es paralelo a D, aplicando la Z, si el ángulo es 30, este ángulo también va a ser 30.
alternos internos, o conocido como la Z. Esto es 30, este ángulo vale 30. Ahora, tengo acá un triángulo ABE, donde dos de sus ángulos vale, uno de ellos 30 y uno de ellos 75. Si aplico la primera propiedad de los triángulos, puedo hallar la media de este ángulo. 75 más 30, 105. ¿Cuánto le falta para hacer 180? Faltaría 75. Entonces yo puedo observar que el triángulo ABM tienen dos ángulos que tienen la misma medida. Entonces, yo voy a decir aquí, el triángulo ABM o AMB es un triángulo isósceles. Entonces, como es un triángulo isósceles, la medida del lado AM va a ser igual a BM. Entonces yo digo que AM va a ser igual a BM. Entonces, yo observo que AM va a ser igual a BM. Entonces, si este es serrucho, acá también le voy a colocar serrucho. Y a su vez, observo que AM vale 6, entonces BM, por ser la misma medida que AM, también va a valer 6. Entonces yo voy a decir que aquí, que la medida de estos lados va a ser igual a 6. Ahora, no olvídate que para un paralelogramo los lados opuestos son iguales. Si esto es 6, esta medida también va a ser 6. Entonces acá yo lo que lo voy a colocar es 6. Ahora, yo necesito saber la altura de este trapecio para poder aplicar mi fórmula. Entonces lo que voy a hacer aquí es trazar la altura del vértice C. Entonces yo trazo una altura que a su vez va a caer perpendicularmente a la base AD. Ahora, si tú observas, formó un triángulo rectángulo. Recuerda que esta medida vale 4. Forma aquí un triángulo rectángulo. Donde uno de los ángulos es 30, entonces el otro ángulo va a ser 60. Porque 60 más 30 es igual a 90. Como es un triángulo rectángulo, de 30 y 60 yo voy a hacer la relación de lados. La relación de lados para un triángulo rectángulo de ángulos de 30 y 60 viene a ser la hipotenusa vale 2K. Y el cateto opuesto a 30 vale la mitad de la hipotenusa, que viene a ser K. Y el cateto opuesto a 60 viene a ser K raíz cuadrada de 3. En este caso yo necesito saber la medida de la altura, que viene a ser K. Entonces yo digo aquí, del triángulo rectángulo C, acá le voy a poner H, CHD. De ese triángulo observo que la medida CD vale 2K, pero también a su vez vale 6. Entonces yo voy a decir que 2K es igual a 6. De aquí voy a hallar el valor de K. 2 pasa a dividir, sería 6 entre 2, K valdría 3. Entonces ya tengo el valor de K. A mí me interesa hallar la altura, que es CH. Entonces, yo voy a decir que la altura, que lo voy a llamar H, que va a ser igual a CH, me dicen que es igual a K, y a su vez es igual a 3. Entonces CH es igual a 3. Entonces ya tengo la medida de la altura. Esto es igual a 3. Entonces hallamos el área. Hallamos el área. Entonces, el área de mi trapecio, en este caso el trapecio ABCD, es igual a la suma de las bases, o sea 4 más 10. Sería 4 más 10, todo esto sobre 2, multiplicado por su altura, que vale 3. Entonces, esto va a ser igual. 4 más 10 es 14 sobre 2 multiplicado por 3. Yo puedo observar que 14 entre 2 es 7, y esto está multiplicado por 3. Entonces, 3 por 7, eso es igual a 21 unidades cuadráticas. Entonces, el área de mi trapecio va a ser igual a 21, recuerda que es 3 por 7, 21 unidades cuadráticas. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, en el trapecio de la figura, entonces me dan un trapecio ABCD, me dicen encuentra el área de la región sombreada. Me pide hallar el área de esta región sombreada. Me dan de dato que BC vale 4, CF vale 2
FD vale 3 y AD vale 12. Entonces vamos a hallar el área de esa región sombreada. El área de esta región sombreada le voy a llamar S. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es hallar el valor de S. En este caso, lo que vamos a hacer es operaciones con áreas. Entonces, hallamos S. Vamos a hallar S. S va a ser igual. Lo que vamos a hacer es operaciones con áreas. En este caso, el área de toda la figura, que es un trapecio. En este caso sería el área del trapecio ABCD. Como yo voy a hallar el área de todo el trapecio, a eso le voy a restar. En este caso le voy a restar la suma de dos áreas. ¿Cuáles son? Le voy a quitar, o sea, al trapecio ABCD, le voy a quitar estas áreas no sombreadas, estas regiones no sombreadas. Una de ellas va a ser el área del triángulo BCF y el otro sería el área del triángulo ADF. Entonces, lo que voy a hacer es hallar el área del trapecio, la figura total, y le voy a quitar el área del triángulo BCF. Y también le voy a quitar el área del triángulo ADF. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora hallar esas áreas. Entonces, S va a ser igual. El área del trapecio. Vamos a hallar el área del trapecio. Para hallar el área del trapecio, la suma de las bases, que es 4 más 12 sobre 2. Multiplicado por su altura, que vale 2 más 3, 5. Y esto le voy a restar la suma de la área de triángulo BSF. Como es un triángulo rectángulo, simplemente multiplico los catetos y los divido entre 2. Sería 4 por 2 entre 2. Y a eso también le voy a sumar el área del triángulo rectángulo ADF. Es un triángulo rectángulo, entonces multiplico los catetos y los divido entre 2. Sería 12 por 3 por 2. Entonces, de ahí vamos a hallar el área de la parte sombreada. Entonces, S va a ser igual. Yo tengo acá 14 más 12, eso es igual a 16. Todo esto sobre 2 multiplicado por 5. Menos. Vamos ahora a sumar. En este caso yo tengo 4 por 2, 8. Entre 2, eso viene a ser 4. O simplemente lo que hago, ese 2 con este 2 se elimina y me quedaría 4. De la misma forma más. 12 por 3, 36. Entre 2, eso es igual a 18. Entonces, continuemos. Entonces, el área sombreada va a ser igual. 16 entre 2 es 8. Por 5, 40. Menos, tengo 18 más 4. Eso es igual a 22. Entonces, yo tendría 40 menos 22. Entonces, el área sombreada va a ser igual a 40 menos 22. Eso es igual a 18 unidades cuadráticas. Entonces, el área de esta región sombreada que he obtenido del área total, quitando el área de las regiones no sombreadas. Al quitar el área de las regiones no sombreadas, me queda el área sombreada. Entonces, la medida de esa área sombreada es igual a 18 unidades cuadráticas. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7.